Tenemos la suerte que nos acompañe hoy el doctor Darío Gijena Parker, a quien le damos los muy buenos días en este Soltate. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo le va, Nancy? ¿Cómo le va? Un gusto. Muy bien, aquí estamos en esta mesa completa, Silvia, Darío, Matías, para charlar sobre este tema que uno dice adicciones y siempre lo orienta para un solo lado, pero ¿qué son las adicciones? ¿Cuáles son las adicciones? Bueno, como una definición, un comportamiento adictivo, hay una definición corta que es cuando uno tiene un comportamiento que es nocivo, que hace daño, y a pesar de eso no lo puede dejar de hacer o no lo deja de hacer, es decir, continúa en el tiempo. Uh-huh. Y con una definición más amplia, a veces tiene que tener distintas manifestaciones. Hay adicciones comportamentales, que donde no hay una droga, ¿no? Por ejemplo, la adicción al juego, ¿no? No es una droga que uno ingiera y que se haga adicto a esa droga, sino un comportamiento de ir, por ejemplo, de apostar. Pero hay también muchas otras adicciones comportamentales, ¿no? Sin ir más lejos, una de las más familiares, podemos decir, es las adicciones tecnológicas, cuando a veces en las redes sociales, el celular, hay un gradiente, digamos, en la definición del diagnóstico en sí, que ha ido cambiando en el tiempo. Y por otro lado, la adicción química, es decir, al alcohol y a otras drogas, que en esta parte de las adicciones, también te podemos incorporar algunas otras definiciones como más biológicas, más orgánicas, como dos criterios, que es la tolerancia, cuando una persona consume la droga más y digamos más cantidades para obtener el mismo efecto, o cuando uno al dejarla de consumir se siente mal, tiene un síndrome de abstinencia. Es un criterio de tolerancia, y la abstinencia en sí, como decíamos, que es la deprivación de la droga, produce efectos físicos y mentales que hace que la persona tenga que seguir consumiendo la droga. También en las adicciones comportamentales podemos tener tolerancia y una suerte de abstinencia, pero más psicológica que física, como en el caso del alcohol, por ejemplo. Y hay otros síntomas, ¿no? Pero les decía que ha ido variando la definición, porque antes era como tres categorías, como alguien usaba y consumía, tomaba alcohol ocasionalmente sin daño. Otro el abuso, cuando había un daño pero no había la dependencia, es decir, esa necesidad irresistible de seguir consumiendo, pero la persona que consume tiene consecuencias adversas, y la dependencia, como dijimos recién. Hoy ha cambiado eso y hay un gradiente mucho más fluido, donde podemos tener la misma enfermedad en grado leve, moderado y severo, ¿se entiende? Pero no es tan claro, por ejemplo, distinguir el abuso de la dependencia, y por lo tanto cambió esa mirada. Esto como una cuestión técnica, pero a la hora de los hechos, ¿en qué nos sirve eso? Y que hay que intervenir precozmente, conviene intervenir al inicio de este proceso, aunque sean etapas, digamos, más leves, aunque no sean consideradas una adicción, para evitar que lo sean, porque una vez que se instauró es muy difícil de tratar. Por supuesto que hay tratamiento, las personas salen adelante, hay muchas personas en recuperación, pero bueno, no exento de sufrimiento y de muchas consecuencias. Doctor, por ejemplo, en estas situaciones que se dan, ya sea juego o tecnología o alguna sustancia química, como mencionaba usted, ¿en qué momento se detectan y cómo se detectan en el núcleo o en el espacio donde esa persona esté? O sea, ¿dónde cambia, dónde es ese clic en el que hay que empezar a preocuparse? Bueno, hay un debate, pero en principio, como signos de alerta o de alarma, por ejemplo, una adicción química, es cuando uno está empezando a notar que se convierte en una prioridad ese comportamiento adictivo en desmedro de otras actividades, por ejemplo, en desmedro de la actividad familiar, en desmedro del estudio, en desmedro
de la recreación, ¿no? De lo que solía hacer esa persona antes, cuando ese comportamiento o el consumo de una sustancia se impone frente a otro. Y otras consecuencias, por ejemplo, que se pueden ver en el ámbito escolar, en el ámbito familiar. El problema es que la mayoría de las personas que desarrollaron una adicción en su vida empezaron en la adolescencia, ¿no? En edades tempranas. Y en la adolescencia también hay cambios emocionales que a veces pueden confundir con las consecuencias de una adicción. Por eso es importante advertir. Pero si un adolescente tiene cambios abruptos en su personalidad, en sus reacciones o emociones que uno no comprende, más allá de lo que significan los cambios emocionales en la adolescencia, ¿no? Quiero aclarar eso. O hay un desinterés rápido, súbito, de lo que antes le interesaba, si era deportista o si tenía alguna manera de vincularse a un grupo de pertenencia y de golpe cambia ese grupo. Y otras cosas que son mucho más evidentes, ¿no? Que, como el olor, digamos, en la ropa, que puede ser el olor, hoy es familiar el olor a la marihuana, pero toda oportunidad es de donde sucede algo es necesario intervenir, es decir, porque en estas nuevas conceptualizaciones no hace falta que uno llegue a un estado crítico, pero es cierto también que es un desafío intervenir en etapas precoces, porque las personas cuando están en esos inicios de los problemas suelen estar menos dispuestas a cambiarlo y a verlos como un problema, ¿no es cierto? Entonces es como que es más desafiante. Sin embargo, hay que hacerlo, ¿no? Doctor, por supuesto hay muchas otras indicios, cada caso tiene sus propias manifestaciones, ¿no? Pero en general podemos decir eso. Bien. Las adicciones comportamentales, adicciones a las tecnologías, que un poco están justificadas por la realidad de estos tiempos, ¿no? Es como que uno, para justificar la adicción al teléfono, al celular, a la dependencia, a las pantallas, por ejemplo, también aún con esta realidad que viene como de la mano, ¿no? También esto se puede tratar. Sí, hay medidas preventivas, podemos decir, inespecíficas, y como por ejemplo que no hacen falta que haya profesionales, como ya los celulares hoy, y las aliento a que usen esas herramientas, tienen un monitoreo, un registro de la actividad que uno tiene en las redes sociales. Entonces podemos también establecer cortes, ¿no? Incluso hasta administrar los celulares de nuestros hijos, nuestras hijas, con un poquito de esfuerzo, ¿no? Podemos generar una red donde haya un monitoreo de cuántas horas por día están en determinadas aplicaciones y de esa manera restringirlas, ¿no? Hay maneras de hacerlo. Hoy la tecnología lo permite, no es tan difícil. Y eso es una prevención inespecífica. Otra forma de prevenir, yo estoy hablando antes de un enfoque terapéutico, porque hoy en las adicciones comportamentales tecnológicas, que la pregunta es muy pocas las personas que tienen un tratamiento o acceden o piden o requieren de un tratamiento en nuestra realidad. No es así en otros países, por ejemplo asiáticos, donde hay clínicas para las personas que tienen una adicción muy grave al internet, pero es algo inusual. Podemos ver casos anecdóticos, tienen otras determinantes que hacen que lleguen a esta situación, por ejemplo, de no ir al baño y orinar en una botella por no levantarse por estar con un juego. Eso puede ser un problema, pero cuando esa persona, su vida, se convierte en una persona aislada, con síntomas de problemas mentales, y una disrupción total con la familia, que hay casos que tienen esa característica tan grave, obviamente ahí necesitan un tratamiento. Pero la gran mayoría de las personas tenemos más bien un comportamiento adictivo que no llega a esa nocividad. Pero sin embargo nos afecta nuestra calidad de vida, nos afecta en el sueño, en el tiempo que destinamos a nuestros seres queridos, en el tiempo de la calidad del trabajo que hacemos, los otros intereses, ¿no? Que puedan estar, digamos, en desmedro debido a este comportamiento, y también necesitamos estas medidas preventivas y también de autorregulación para poder manejarlos. Bien.
Doctor, toco una palabra y una etapa muy importante que es la prevención, ¿sí? Tanto hay abundancia, ¿sí?, de ofrecimiento, tanto, digamos, en las sustancias químicas, como es la tecnología hoy por hoy, y también los juegos. Hoy día uno pone un partido de fútbol y tiene 10 propagandas de juegos de apuestas. También en la calle abundan las sustancias químicas y también lo que es la tecnología hoy por hoy nos han invadido. ¿Qué rol, cómo podemos manejar ese tema del rol digamos, intervenir antes? Bueno, ahí podríamos tocar un dilema de las políticas públicas mundiales respecto a este tema de, digamos, si la legalización de de estos fenómenos, bueno, podría mejorar. Eso fue en el caso de las medidas de legalización de las drogas en muchos países para evitar el narcotráfico, la violencia, bueno, problemas que hoy tenemos muy candentes también en nuestros pueblos. Y si eso permitiría de alguna manera disminuir el grado de violencia y sufrimiento de las personas que por tener una adicción tienen que ir a buscar una droga y sufren riesgos que en un contexto de legalidad no lo harían. Lo mismo pasaba con el juego clandestino. El surgimiento de la regulación estatal tiene que ver con evitar las consecuencias enormes que tuvo el juego en muchos lugares del mundo. Hay películas, es un tema muy importante en la historia, ¿no? La clandestinidad de estas prácticas. Pero por otro lado, esta es una sábana corta desde la salud pública. Si uno promociona y aumenta la accesibilidad y la legalidad implica el aumento de la accesibilidad, también implica un aumento del consumo. Eso fue parte de la epidemia del tabaquismo desde hace 50 años, donde el 85% de la población fumaba y los daños eran catastróficos, la expectativa de vida era baja y la calidad de vida espantosa como resultado de una adicción legal, muy promocionada, muy minimizada y muy dañina y muy feroz como el tabaquismo, ¿no? Adicción feroz como el tabaquismo debe haber pocas. Digamos, el que es fumador sabe perfectamente lo difícil que es dejar de fumar y lo que atrapa esa droga. Entonces, eso es lo primero de tu pregunta, ¿no? Sí. En la publicidad tiene que ver con la legalidad. Entonces hoy normalmente los tiempos pasan, como en el caso del tabaquismo, de una enorme promoción, un enorme negocio, intereses, corporaciones, mucha presión para que no se digan las consecuencias adversas, claro, los riesgos. Eso fue algo que sucedió en la última parte del siglo XX. Y luego la salud pública, como ya tomando la posta como rector, y las leyes, de alguna manera desalentando la promoción, la publicidad, la accesibilidad. Ustedes verán que en el caso del cigarrillo no hay publicidades, no hay, ya ni siquiera la caja de los cigarrillos, la etiqueta de los cigarrillos tienen imágenes de advertencia, ya no tienen imágenes de promoción o de marketing. Incluso el kiosco, es la ley de tabaquismo también, como ustedes saben, tiene una aplicación gradual y ya no vamos a ver imágenes de los cigarrillos, toda esta cuestión del marketing poderosísimo de otros tiempos, en los kioscos donde se vendían los cigarrillos. Y así se ha logrado gracias a eso, ¿no es cierto?, en un contexto de legalidad, más la carga impositiva, porque más caro es menos acceso, menos marketing, menos publicidad es menos acceso. Me van siguiendo, ¿no? Sí. Entonces, y la advertencia del daño que hace. Entonces todo eso ha ayudado a reducir de una manera drástica el consumo de tabaco en la población y las consecuencias por el tabaquismo, que sin embargo siguen siendo altísimas, ¿no? Yo siempre digo que se mueren 8.500.000 personas todos los años por el tabaquismo, y yo creo que no hemos llegado a ese número de muertos por el COVID en el acumulado. O sea, tenemos el doble de las epidemias de COVID aproximadamente todos los años, digamos, en cuanto a muertes.
por tabaquismo. Así que son enfermedades epidémicas que por ahí no las, como están tan presentes y tan normalizadas, no las tenemos en cuenta, pero imagínense cómo habrá sido años atrás cuando del 23% que hay ahora era el 85%. Eso Darío, para tener un contexto de que en el alcohol no está pasando eso, porque el alcohol tiene otras lobbies probablemente y otro vínculo de la población con el alcohol. Por lo tanto, miren, yo siempre digo, lo que veníamos advirtiendo es que en el Mundial ahora de Qatar, ustedes saben que en Qatar está prohibido el alcohol, ¿no? Sí. De todas maneras, por una cuestión religiosa. Y miren que y hubo publicidad de alcohol y se pudo consumir alcohol, ¿no? Imagínense el poder del lobby que logró derribar la religión de un país en cuanto a eso, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde está el problema y ese sí que realmente es algo que nos preocupa. Claro. doctor, recién mencionaba usted el COVID. La pregunta mía iba relacionada a eso, si desde la Secretaría tienen alguna estadística referido a las adicciones, porque empezó la virtualidad en los adolescentes, más en lo laboral también, y adicciones de encierro. ¿Tienen alguna estadística si eso subió, bajó, creció más? Te la resumo, Darío, ¿no? Sí, Darío. Mira, te lo resumo en algunos indicadores claves, porque la verdad que las investigaciones basadas en encuestas oficiales, por ejemplo el INDEC, la encuesta nacional de hogares, y vinculado al tema de drogas y alcohol, las vamos a ver ahora a mitad de año, ¿no? Sin embargo, tenemos algunos indicadores. Y yo también he estado revisando los indicadores de otros países de la región en su momento, porque bueno, era algo que nos interesaba estar atentos. Y el dato más interesante es que el consumo de las drogas ilegales en general decayó significativamente durante la pandemia. Imagínense, las rutas estaban cortadas, no había colectivos, no había aviones, no había medios de transporte. La droga no deja de ser una mercancía, y no deja de ser una mercancía que necesita una logística, un transporte, y eso estaba todo afectado. Y espacios donde consumirla, a veces definitivamente, al no haber espacios de recreación donde está el consumo recreativo, esto disminuyó significativamente. Claro. Algunas excepciones a esto, de las drogas ilegales estoy hablando, tienen que ver con el consumo de marihuana en aquellos que ya venían consumiendo. Aquellos que ya venían consumiendo, y como esto coincidió con la autorización de tener cantidades de una manera permitida, ¿no? Cantidades para consumo personal, de alguna manera las nuevas leyes de regulación de la droga, muchas personas tenían acceso a la marihuana. Entonces aquellos que venían consumiendo y que la cuarentena los encontraba solos o con amigos, recuerden que a donde te agarraba uno tenía que quedarse, ¿no? Después no podía moverse. Claro. Eso es interesante, mucha gente que estaba estudiando y que quedó, esos aumentaron el consumo. Mientras que aquellos que tuvieron que volver a sus hogares familiares, por ejemplo estudiantes que tuvieron que quedarse en la casa de sus padres, sus madres, o sea, en contexto familiar, el consumo disminuyó en aquellos que venían consumiendo de antes. Eso es un indicador claro. Y otro indicador claro, que es, digamos, debatible, el consumo de alcohol dependía. Si eran adolescentes, cayó abruptamente el consumo de alcohol en adolescentes, porque, como ustedes saben, el patrón de consumo de alcohol adolescente es social, es decir, es difícil que consuman solo en su casa, ¿no? Por supuesto que los hay esos casos, pero estoy hablando en tendencias generales, sí. De población general. El consumo de alcohol se da típicamente en juntadas o en lugares de recreación nocturna. Y al no haber habido esas cuestiones, bajó el consumo de alcohol. Sin embargo, el consumo de alcohol en varones durante la pandemia sí aumentó, ¿no? Adultos estoy hablando, ¿no? Claro. Muchas personas tenían como único entretenimiento ir a la despensa, que ustedes saben que estaba permitido ir a las despensas, a las farmacias, a las ferreterías y no mucho más, comprar alcohol y tomarlo en la casa. Eso generó que uno, al no tener quizás al otro día que levantarse temprano para cumplir o tener que estar presentable, ¿no? Para las tareas o con mucho monitoreo social,
digamos, y no tener que manejar, eso facilitó el consumo de alcohol. Y muchos han hecho hábitos de consumir lunes, martes, miércoles, cosa que en las estadísticas esos días eran los días de la base del consumo de alcohol, y el pico empezaba a subir a partir del jueves. Sí. Y eso cambió. Doctor, ¿la Secretaría de Prevención y Asistencia de Adicciones trabaja solamente sobre el adicto o también sobre la familia? Digo, pensando en los procesos de abstinencia, usted mencionaba un proceso de sufrimiento y también puede llegar a ser un proceso violento, ¿no? Digo, si también se acompaña a los familiares. Bueno, está buena tu pregunta, Nancy, porque tradicionalmente el sistema de salud no fue muy amable con los familiares, ¿no? Y probablemente tampoco lo siga haciendo. Y una de los compromisos que asumimos a la hora de empezar la gestión era desarrollar programas para la familia y atraer las familias, contener las familias, no solo en el ámbito del tratamiento, que es lo que podemos hablar en base a lo que entiendo que me estás preguntando, sino también en la prevención, ¿no? De hecho, mucho del consumo de alcohol adolescente tiene que ver con la gestión de permisos de los adultos, ¿no? Que a veces creemos que no tenemos influencia sobre los chicos y que no podemos hacer nada, y bueno, esos quizás son mitos y muchas veces falta de herramientas y falta de compromiso para dedicarle tiempo para estas cuestiones con respecto al cuidado de los adolescentes y los niños y las niñas. Pero respecto al tratamiento, hoy alentamos que la familia venga, aunque no venga el ser querido. Es decir, muchas veces se le decía, no, si no viene fulanito, fulanita, no podemos hacer nada. Y eso es una gran mentira. Se tiene que trabajar con la familia, no solo asesorando a la familia, sino con grupos de familia. Y hay 3 objetivos claves para tener en cuenta en el trabajo con las familias. Un objetivo de la familia: tienen que aprender y recuperar las cuestiones que compiten con la conducta adictiva. Es decir, quizás es una obviedad decirlo, pero la adicción o las conductas adictivas y el consumo de esa persona varía, ¿no? A veces aumenta, a veces baja, ¿no? Cuando baja, a veces pasan cosas que hacen que baje, ¿no? A veces programas con el tiempo libre ocupado, a veces un vínculo valioso, a veces un proyecto de vida, a veces significa un lugar, un espacio físico, y hay lo mismo, hay la falta de algunas de esas cosas, o un espacio físico o una vinculación que hace que uno refuerce, o sea, que consuma más. Entonces hay que enseñar a la familia que pueda, de alguna manera, apoyar a esa persona en los momentos que está consumiendo menos, con actividad y todas estas cuestiones, y una forma de vincularse, y por otro lado, poner límites o quitar el apoyo o no favorecer aquellos contextos que impliquen un mayor consumo. Y por último, ayudar a la familia a no venirse abajo con el problema de alguien, de un ser querido con esta enfermedad. Muchos usuarios, muchas personas que tienen estos problemas tienen una condición de salud crónica, es decir, no es un problema que va a desaparecer por arte de magia o porque la familia haga algo para que se desaparezca, o con una internación se le va a pasar, sino es un proceso como cualquier cambio de hábito o de comportamientos complejos sumado a todos los otros factores biológicos que están en juego. Entonces, las familias tienen que tener una educación de que esto es una maratón y qué cosas tienen que hacer ellos para lograr la mayor estabilidad posible, y un vínculo con el equipo profesional y con las instancias de tratamiento para llevar ese proceso y mejorarle la vida a las personas. Muchas personas logran dejar de consumir, cambiar su estilo de vida, sus valores, su forma de vincularse, las redes sociales nuevas, digamos, más saludables por años, y también tienen recaídas, ¿no? Y otras personas desafortunadamente tienen que pasar por varios estadios de tratamiento y sufrimiento y de problemas y a veces consecuencias adversas para empezar un proceso de rehabilitación. Así que es muy variado, y las familias son esenciales, no solo porque hay que cuidarlas, porque una familia que se desgasta en esta
montaña rusa que implica sin saber estar a la deriva con una persona con estos problemas, descuida los otros hijos o hijas, si es un papá o una mamá, o se descuida a sí mismo y empieza a enfermarse, empieza a deteriorarse y empieza a no estar en condiciones de ayudar. Entonces, como ejemplo simple de por qué es tan importante la familia y desde la percepción que nosotros le queremos imprimir al trabajo con la familia, esto es como en un avión que te dicen, si tenés alguien a cargo que no está en condiciones de cuidarse a sí mismo, muchas veces, primero, si hay una pérdida de presión en la cabina, la máscara de oxígeno te la tenés que poner vos como adulto. Pero ¿por qué no? Si el niño, esa niñita, ¿cómo no le voy a poner primero a ella, que es más frágil? No, porque vos la tenés que cuidar a ella. Así que si vos te desmayás, aunque ella tenga el máscara de oxígeno, no sirve de nada, no le va a servir de más. Esto es lo mismo. Por más que le demos a ese ser querido, o le tratemos de buscar ayuda, tratemos de hacer, más allá de que es un gesto valiosísimo, desde lo pragmático tenemos que primero estar bien nosotros, para después poder realmente ayudar de una manera que sea útil en lo que se puede ayudar, y hay cosas en las que no podemos hacer y que tenemos que hacer otra cosa. Claro. Doctor Darío, ya para ir finalizando, rápidamente, ¿dónde asisten? ¿Dónde averiguamos? ¿Dónde asiste? ¿Dónde pregunta la familia sobre estas situaciones? ¿Y dónde se busca ayuda? Bueno, primero decirles que las alentamos, que difundan la página web de la Secretaría, porque no solo tiene esa información, sino tiene mucha otra información de formación, de programa para dejar de fumar, de también eventos importantes, o cualquiera que quiera ser parte de este movimiento que les proponemos de agentes preventivos en cada esquina. Nos encantaría que fuera así. En la página web, que es secretariadeadicciones.com, van a tener toda esa información. Pero específicamente en Río Primero, bueno, estuvimos ayer mismo contentos por inaugurar una etapa del centro de Río Primero que pasa de nivel 1 a nivel 2 por esfuerzo del municipio en conjunto con la provincia, que ahora brinda tratamiento, y las alentamos que vayan. Tienen psiquiatras, tienen psicólogos, gente muy valiosa que se ha formado, se ha certificado para poder dar tratamiento ahí sin tener que moverse a otros lugares, lo cual es para mí, cuando yo empecé hace 8 años en la gestión, no había nada de esto, y hoy que haya más de 100 centros, hay comunidades terapéuticas públicas, y bueno, la gente va a poder tener ayuda, sobre todo teniendo en cuenta que es una maratón. Es algo que, bueno, me da mucha satisfacción y mucha esperanza respecto a toda la gente que pueda mejorarse. Y les decía que ahí en Río Primero, en Federico Carrillo y Rivadavia, los lunes y los viernes de 8 a 14 está el equipo de primer contacto para que hagan sus consultas, y el teléfono es 03574, bueno, el código 400-214. 400-214. Pero ustedes se conocen, pueden ir ahí. Sí. Y en el departamento Río Primero, para que ustedes sepan, hemos venido trabajando con el legislador Juanjo Blangino, para que, bueno, todo el departamento esté cubierto lo más posible. Pero bueno, uno de los primeros fue en La Para, que con Martín en su momento empezamos, y ahora ya subió de nivel también y brinda tratamiento ambulatorio. También en La Puerta, ese más reciente, en Villa Santa Rosa, que ya tiene un tiempo, y hemos podido hablar con vecinos, vecinas en unos conversatorios. En Capilla de los Remedios también, un centro preventivo y un centro asistencial en Obispo Trejo. Así que la verdad que hay presencia en el departamento. Seguramente habrá otros municipios que se sumen. Yo les agradezco porque este es un esfuerzo muy grande de los gobiernos municipales de todo color que están preocupados por este tema, y a ustedes los medios también agradecerles que puedan llevar esta información de servicio a la comunidad. Muchísimas gracias. Sí. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Darío Gijena Parker. Seguramente no va a ser la única oportunidad en la que vamos a charlar, pero bueno, muchas gracias por este momento y por aclarar todas estas situaciones. Gracias, doctor. Gracias a los 4 y a toda la comunidad, y bueno, cuenten con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias.